amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos reunidos aquí en la ciudad de Monterrey. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en la República Mexicana para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino y ver en qué tiempo nos encontramos conforme a su programa y así poder comprender el programa que Él tiene para este tiempo final. Quiero leer en el libro o carta de San Pedro, su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La voz profética de Cristo de Génesis a Apocalipsis es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender nuestro tema de esta ocasión y conocer la voz profética de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis y poder identificar la voz profética de Cristo en este tiempo final, necesitamos ir a través de la Escritura para escuchar, para ver cómo habló la voz profética de Cristo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Encontramos en San Juan capítulo 8 versos 56 al 58, palabras de Jesucristo que dicen: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora podemos ver que si Jesucristo es antes que Abraham, estuvo hablando en el Antiguo Testamento de edad en edad, de etapa en etapa. Y ahora veamos lo que nos dice San Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí
podemos ver que los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la venida del Mesías y la gracia de Dios que sería manifestada en la venida del Mesías, en donde se abriría la dispensación de la gracia y se abriría la oportunidad para todo ser humano recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Cristo y así recibir vida eterna. Ahora, el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo fue el que estuvo manifestado en los profetas del Antiguo Testamento, hablando por medio de ellos todas estas cosas, todas estas profecías que tenemos desde el Antiguo Testamento con relación a la venida del Señor. Esta voz, vean ustedes, la encontramos en los profetas. Dice en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora podemos ver por medio de quién venía esa palabra divina al pueblo hebreo. Venía la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo a través de los profetas enviados por Dios al pueblo hebreo. Y a medida que Dios enviaba profetas al pueblo hebreo, iba así siendo aumentada la palabra profética, la profecía. Dice en Oseas capítulo 11 y verso 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Aquí podemos ver cómo es que Dios aumenta la profecía, y a medida que es aumentada la profecía divina, se trae más luz con relación a las cosas que han de suceder. Vean cómo también San Pablo, hablándonos de cómo Dios habló en el Antiguo Testamento y luego por medio de Jesucristo, dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿por medio de quién habló? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vean cómo dice que Dios, así como habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento al pueblo hebreo, también habló por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, al pueblo hebreo. Ahora podemos ver que ni querían escuchar a los profetas del Antiguo Testamento y tampoco quisieron escuchar a Jesucristo, el profeta de Nazaret, a través del cual Dios estaba hablando. Por eso dice Esteban, predicando allá en medio del pueblo hebreo, en una parte de su mensaje, dice en el capítulo 7, verso 51 en adelante: por lo cual luego que terminó su mensaje lo apedrearon. Allí estaba Saulo de Tarso, el cual estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, y colocaron las ropas de Esteban a los pies de Saulo de Tarso y apedrearon a Esteban. Vean cómo dice en una parte al final del mensaje de Esteban, dice
en el capítulo 7, verso 51 en adelante, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron ahora contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo fue el que vino a ser luego el gran apóstol San Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió su cuerpo físico. Ahora podemos ver cómo Dios habló por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento habló por Jesucristo, y luego habló por sus apóstoles, y luego habló por medio de sus 7 iglesias mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Es la misma voz que estuvo en el huerto del Edén, es la misma voz que creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es esta misma voz del Génesis capítulo 1, verso 1, que luego más adelante lo encontramos hablando en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 1, verso 3 en adelante dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así continuó hablando Dios, así continuó siendo escuchada la voz profética de Dios, y cada vez que hablaba luego se materializaba lo que él hablaba, porque esa es la voz profética de Dios. Luego encontramos la voz profética de Dios en el huerto del Edén, luego de la caída del ser humano, en el capítulo 3 y verso 8 al 9, donde dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí podemos ver la voz profética de Dios hablando en el huerto de Edén, aún cuando el ser humano ya había caído, porque a la raza humana no le ha faltado nunca la voz profética de Dios hablándole a la raza humana,
de edad en edad y de dispensación en dispensación. Ahora vean lo que habla la voz profética de Dios cuando trae al ser humano a juicio y también a la serpiente. Sigue diciendo, y el hombre respondió, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos la voz profética de Dios, trayendo al ser humano a juicio, y hablando del juicio divino sobre la mujer, sobre el hombre y sobre la serpiente. Dice ella, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez o de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora vean cómo la voz profética de Dios trajo este juicio divino sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre, sobre Adán, con esta voz profética de Dios siendo escuchada en el huerto del Edén. Se dio a conocer por la voz profética las cosas que sucederían a la serpiente, a la mujer y al hombre, y la serpiente, que era el animal más cercano al ser humano, el cual razonaba, hablaba y era el más astuto, luego de ser un animal que caminaba erecto, muy parecido al ser humano, vino a convertirse en una serpiente, en un reptil, a causa de la voz profética de Dios, hablado en el huerto de Edén, hablando la maldición sobre la serpiente, porque la serpiente vino a ser el instrumento del diablo, en donde el diablo se hizo carne y engañó a Eva, y por consiguiente trajo la caída de la raza humana. El ser humano fue creado para vivir eternamente, pero por causa del pecado en el huerto del Edén, el ser humano cayó de la vida eterna, y por eso es que luego de la caída, el ser humano viene a esta tierra por medio de la unión de un hombre y de una mujer, y nace su cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, y recibe en ese cuerpo físico un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión, que lo inclina siempre hacia el mal, y por consiguiente el ser humano necesita tener un nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que era nacer de nuevo por medio de una mujer, nacer de nuevo por medio de su madre,
y le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios o al reino de Dios. Es un nuevo nacimiento, el cual solamente Cristo puede producir en el ser humano. Ahora, San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, es donde Cristo le habla a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, y aún los discípulos del Señor Jesucristo no habían nacido de nuevo, pero Cristo les anunció que Él tenía que irse para poder enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que produciría el nuevo nacimiento en aquellas personas que creerían en Cristo como su Salvador y lavarían sus pecados en la sangre de Cristo y recibirían el Espíritu Santo, y por consiguiente recibirían el nuevo nacimiento, en donde obtendrían un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, y para el día postrero recibirán un cuerpo físico y eterno para ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y así el ser humano ser restaurado totalmente a la vida eterna, con un cuerpo físico eterno y glorificado, y con un cuerpo teofánico también eterno como el del Señor Jesucristo. Ahora, en el programa original de y para vida eterna para el ser humano tenía que venir a esta tierra en un cuerpo creado por Dios, como sucedió con Adán, que Dios le creó un cuerpo del polvo de la tierra. Y para poder obtener un cuerpo creado por Dios del polvo de la tierra, primeramente el ser humano tenía que obtener un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, y vivir en la sexta dimensión, en donde se obtiene un cuerpo parecido a nuestro cuerpo terrenal, pero de otra dimensión. Y vivir ahí, y luego de ahí ser traído a esta dimensión terrenal, en donde Dios le crearía un cuerpo eterno. Pero por causa de la caída en el huerto de Edén, el ser humano no ha estado pasando por la sexta dimensión para obtener ese cuerpo teofánico, y por eso viene a tierra, vive un tiempo y después se muere. Pero por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, la persona obtiene un espíritu teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión que es parecido a nuestro cuerpo, y si muere su cuerpo físico, va a vivir, continúa viviendo en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión que se parece a nuestro cuerpo físico de esta dimensión. En ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión es que Jesucristo estaba, y Abraham lo vio, lo conoció, y Abraham comió con Jesucristo, con Elohim, cuando Elohim, que es Jesucristo, visitó a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y con Elohim, que es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico, también descendieron los arcángeles Gabriel y Miguel. Y Dios se creó para sí mismo y para Gabriel y Miguel un cuerpo del polvo de la tierra para aparecer a Abraham y comer con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y luego descendieron a Sodoma y Gomorra para sacar de Sodoma a Lot, el sobrino de Abraham, para luego el juicio divino de la destrucción de Sodoma y Gomorra caer sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas,
Ese juicio divino cayó cuando estaba ya amaneciendo, rayando el alba, comenzó a caer ese juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Tipo y figura del juicio divino que caerá en este tiempo final sobre el reino de los gentiles, cuando el gran día del reino milenial está rayando, porque el séptimo milenio, el séptimo día milenial está rayando, está amaneciendo, y para ese tiempo final es que el juicio divino caerá sobre el reino de los gentiles, así como cayó sobre Sodoma y Gomorra, y así como cayó sobre Egipto en el tiempo de Moisés. Ahora, todas estas cosas están en la palabra profética, habladas para ser cumplidas en este tiempo final. Ahora, vean cómo la palabra profética, que es la voz de Dios, la voz de Cristo, habla las cosas que han de suceder, y luego se materializan esas cosas conforme a como son habladas. Ahora podemos ver que en la palabra profética tenemos, conforme al programa divino, la enseñanza del nuevo nacimiento, en donde todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero son llamados y untados en el tiempo que les toca vivir para obtener la redención, para recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Cristo, y así recibir un cuerpo teofánico de la sexta dimensión con vida eterna, para así entrar en el programa de vida eterna, en el cual el ser humano no pudo entrar al nacer por medio de papá y mamá. Más bien, al nacer por medio de nuestros padres terrenales, entramos a muerte, porque hemos nacido en una raza caída, y por causa de que la paga del pecado es muerte, hemos nacido en una raza que está sin vida eterna, la cual ha venido por medio del primer Adán. Pero por medio del segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo, Dios ha comenzado la creación de una nueva raza con vida eterna. Por eso, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos su Espíritu Santo, hemos nacido en una nueva raza con vida eterna, de la cual Jesucristo es la cabeza, porque Jesucristo es el segundo Adán. Él es el principio de esa nueva creación, con vida eterna. Y ahora, la voz profética de Dios en el Antiguo Testamento habló de esta nueva raza que vendría a existencia por creación divina por medio del segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y en Jesucristo encontramos la voz profética de Dios hablando las cosas que Dios había prometido para aquel tiempo, e identificando el cumplimiento de ellas en la persona de Jesús, y también dando testimonio de las cosas que han de suceder de Cristo hacia acá. Y de etapa en etapa hemos estado viendo cómo se han ido cumpliendo esas cosas que Jesucristo, nuestro Salvador, habló para ser cumplidas de etapa en etapa. Y ahora podemos ver a través de la historia de la Iglesia de Jesucristo que las palabras proféticas de Cristo han estado cumpliéndose de etapa, de edad en edad. En este diagrama tenemos la Iglesia de Jesucristo representada de edad en edad,
en donde ha estado Jesucristo en Espíritu Santo manifestado por medio de cada ángel mensajero que han enviado a su iglesia. Tenemos al primer ángel mensajero para la primera edad de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, el cual fue el apóstol San Pablo. San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Fue Cristo en San Pablo llevando a cabo la obra correspondiente a esa primera etapa o edad de la iglesia gentil en Asia Menor. Ahora hemos visto dónde pasó o a dónde pasó la voz profética de Dios. Pasó de Cristo a sus apóstoles y para los gentiles pasó a San Pablo, así como estaba en San Pedro en medio del pueblo hebreo esa voz profética. Ahora pasa a los gentiles en San Pablo, y por eso encontramos las profecías que San Pablo trajo por medio de esa voz profética de Dios, del Espíritu Santo manifestado en él. Por eso San Pablo no solamente habló de las cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo, las cuales se cumplieron en Jesús, y habló también de la iglesia de Jesucristo, la cual había nacido el día de Pentecostés. También él habló con la palabra profética de Dios de las cosas que estarían sucediendo en este tiempo final. Por eso encontramos en esa palabra profética que estaba en San Pablo, el primer ángel mensajero de la iglesia de Jesucristo, en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Aquí San Pablo nos habla proféticamente de la venida de Cristo para el día postrero, y nos habla también de la transformación de nuestros cuerpos que Él llevará a cabo para así darnos un nuevo cuerpo y ser todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 14 en adelante, dice, 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la palabra profética dada por medio del apóstol San Pablo, vean cómo nos habla Dios acerca de la venida del Señor y acerca de la gran voz de trompeta, trompeta final, esta gran voz o voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios para el día postrero, para poder venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos y ser restaurados a la vida eterna de la cual cayó Adán y Eva, pero para este tiempo final seremos restaurados físicamente también a la vida eterna con un cuerpo eterno glorioso y glorificado como el de nuestro amado Señor Jesucristo. También
en la palabra profética, en San Pablo, nos dice Dios en 1 de Corintios capítulo 15 versos 45 en adelante. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, ¿quién es? Nuestro amado Señor Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, teniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión eterno y un cuerpo físico y glorificado y eterno como el de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que no podemos heredar el reino de Dios con este cuerpo mortal, corruptible y temporal, y no podemos heredar la incorrupción y vivir eternamente en este cuerpo mortal, que es incorruptible. ¿Por qué? Porque es un cuerpo temporal, mortal y corruptible, que vino por medio de la unión de papá y mamá. Pero Él nos dará un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno y glorificado, como su propio cuerpo, para vivir en Él por toda la eternidad. He aquí os digo un misterio. Recuerden que es un misterio del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Dice dormiremos porque los santos no mueren, sino que duermen y despertarán en el día postrero en un nuevo cuerpo, en un cuerpo glorificado. Pero todos seremos transformados, o sea, todos vamos a tener un cuerpo eterno, un cuerpo transformado. Nuestros cuerpos mortales serán transformados y los santos que partieron serán resucitados en cuerpos eternos, y todos seremos como nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Es muy importante comprender que hay una trompeta que tiene que sonar. Por eso, a través de la escritura, de la palabra profética, se nos habla de esa trompeta final, o gran voz de trompeta, o trompeta de Dios. El mismo Jesucristo también, hablando de esta trompeta, en San Mateo capítulo 24 y verso 31, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Ahora sigue diciendo: a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y de ahí en adelante, ningún hijo de Dios morirá más, porque ya estaremos con cuerpos eternos, incorruptibles, inmortales, glorificados, iguales al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, San Pablo dice que esto será para el tiempo final. Será para el tiempo final, para el tiempo en donde esté sonando la trompeta final. Y ahora, ¿qué es
la trompeta final, ya que se requiere escuchar la trompeta final para poder recibir la transformación de nuestro cuerpo. Eso es lo que nos enseña la palabra profética de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora se nos habla de una trompeta final o gran voz de trompeta. Vamos a ver lo que es esta trompeta final o gran voz de trompeta para así escuchar esa trompeta final y obtener nuestra transformación. Pues todos queremos ser transformados. Todos queremos tener un cuerpo igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, y Él lo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Ahora vamos a ver lo que es la trompeta. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 dice, el apóstol San Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz profética de Cristo hablando en el día postrero. Juan dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor. Y el día del Señor es el séptimo milenio. Es el día postrero, para el cual Cristo ha prometido la resurrección para todos aquellos que han creído en Él y sus cuerpos físicos han muerto, han dormido. En San Juan, capítulo 6, versos 39 al 40, dice Jesucristo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando dice que Él llevará a cabo la resurrección en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y si continuamos leyendo en este capítulo 6, encontraremos en dos ocasiones más que habla de la resurrección para el día postrero. Por ejemplo, el capítulo 6, verso 54 o 53 en adelante dice Cristo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí nuevamente nos habla de la resurrección para el día postrero. ¿Para quiénes? Para aquellos que han creído en Él, que son los que se han comido su carne y se han bebido su sangre. Han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y han lavado sus pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, vean ustedes cómo para todos los creyentes en Cristo como nuestro Salvador, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, la promesa de la resurrección en cuerpos eternos ha sido hablada por Cristo en la palabra profética de Dios para ser cumplida en este día postrero. Ahora podemos ver que la resurrección en cuerpos eternos no es para todas las personas, sino para los creyentes en nuestro amado Señor
Jesucristo. Así lo establece la palabra profética de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahora, en la palabra profética de Dios hemos visto que esa gran voz de trompeta que es escuchada en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio en el cual nosotros estamos viviendo, si es que le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, porque el calendario está atrasado, pero si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues solamente faltan unos 5 meses del año 1998 y 12 meses del año 1999 y 12 meses del año 2000 para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. Y comenzar así el día postrero que es el séptimo milenio. Pero, ¿si le habrá atrasado Dios el calendario? Yo pienso que no. Aunque el calendario de los seres humanos esté atrasado, el de Dios yo no creo que esté atrasado. Ahora, nosotros estamos viviendo en los días postreros y de los días postreros en el último de los días postreros. Ahora algunas personas, cuando han escuchado acerca de los días postreros, piensan que son 2 o 3 días de 24 horas, pero la Escritura nos dice en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Cuando se nos habla de los días postreros delante de Dios, son para los seres humanos los milenios postreros. Por eso es que en los días en que Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo al pueblo hebreo, se estaba viviendo en los días postreros ya. San Pablo dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿cuándo? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y cómo puede ser posible que fueran los días postreros aquellos en los cuales Jesucristo estaba en la tierra y estaba predicando y ya han transcurrido 2000 años? Porque los días postreros delante de Dios son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Por eso es que San Pedro también, hablándonos acerca de los días postreros y de lo que Dios prometió para los días postreros, dice en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo 120 personas en el aposento alto, en donde encontramos a muchas personas que veían lo que estaba sucediendo, veían estos 120 creyentes en Cristo hablando las maravillas de Dios, y las personas que estaban allí, que habían nacido en otras naciones pero habían venido a Jerusalén a adorar a Dios, les escuchaban hablar esas maravillas de Dios en esos idiomas en los cuales ellos habían nacido, y se preguntaban, ¿qué significa esto? ¿No son todos estos galileos los que están hablando? O sea, son galileos ellos y lo que hablan es el idioma de ellos, y pobremente, porque eran pescadores y eran agricultores, personas que no tenían mucha educación. Ahora, ¿cómo van a estar hablando en otros idiomas que ellos no conocen? Y se maravillaban de que les escuchaban hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. Era que allí estaba el intérprete, el cual es el Espíritu Santo, el cual interpretaba a otros idiomas lo que estaba siendo hablado por estos 120 discípulos de Jesucristo, creyentes en Cristo, y habían sido llenos del Espíritu Santo. Ahora, también hubo personas allí que se burlaban, porque cuando Dios cumple lo que Él prometió, nunca faltan los burladores.
y se burlaban diciendo, están llenos de mosto, o sea, están borrachos, están embriagados. Y ahora, de parte de Dios, de parte de la palabra profética de Dios en San Pedro, vamos a ver lo que Dios dice que está allí sucediendo. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré el Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré el Espíritu y profetizarán. ¿Qué estaba sucediendo allí? Estaba sucediendo allí lo que Dios había prometido para los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ya Dios estaba allí derramando de su espíritu sobre toda carne, sobre todos aquellos que se habían arrepentido y habían lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. Y de ahí en adelante, Él ha estado derramando de su Espíritu Santo y ha estado produciendo el nuevo nacimiento y ha estado produciendo, creando una nueva raza a imagen de Jesucristo. Y para el día postrero recibirá la semejanza de Jesucristo, la semejanza física, el cuerpo físico y glorificado que Él ha prometido en la palabra profética para ser cumplida en este tiempo final. Ahora vean cómo en los días de Jesucristo y de los apóstoles ya habían comenzado los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros. Ahora podemos ver qué son los días postreros delante de Dios: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y ya han transcurrido de Cristo hacia acá 2000 años, o sea, 2 milenios, y delante de Dios, ¿cuántos días han transcurrido? Solamente 2 días. Delante de Dios, que para los seres humanos son 2000 años, y ya nos encontramos en el día postrero delante de Dios, que es el milenio postrero, el séptimo milenio, para el cual Él ha prometido la gran voz de trompeta o trompeta final, que es la voz de Cristo, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 ángulos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta gran voz de trompeta, trompeta final, o trompeta de Dios, es la voz de Cristo en este día postrero. Ahora, ¿cómo podemos escuchar la voz de Cristo en este tiempo final? Durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, los escogidos de Dios escucharon la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, por medio del mensajero que Él envió en cada edad. Y para este tiempo final, que es el tiempo de la edad de la piedra angular, la cual se cumple en la América Latina y el Caribe, ¿a quién tendrá Jesucristo para, por medio de Él, hablarle a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, allá en el cielo? ¿A quién tendrá? Vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nos dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, la voz de Cristo, hablándonos desde el cielo, con ese sonido de trompeta, como una trompeta, no es una trompeta literal, sino como una trompeta, dice: sube acá. Ahora, ¿dónde vamos a subir? Vamos a subir a la edad de la piedra angular, porque es en la edad de la piedra angular, en este día postrero, que Jesucristo en Espíritu Santo estará
manifestado, hablándole a sus hijos y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, en este tiempo final. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido durante las 7 etapas de la iglesia gentil, durante los 2000 años que ya han transcurrido. Ahora Cristo nos va a mostrar las cosas que han de suceder en el 7º milenio, en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Y ahora, la edad de la piedra angular, que es la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, corresponde al territorio latinoamericano y caribeño, así como cada edad del pasado corresponde a un territorio en el cual se cumplió y donde Dios colocó a sus hijos y donde Dios habló por medio del mensajero de cada edad y llamó a sus escogidos de cada edad con esa voz profética de Dios correspondiente a cada edad. Recuerden que la voz profética es la voz de Cristo, la voz del ángel del pacto. Y ahora hemos visto cómo está la voz profética de Dios hablándole a su pueblo, a su iglesia de edad en edad, y llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad, y cumpliendo así lo que Cristo prometió en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, cuando dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del redil hebreo, o sea son gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas de entre los gentiles son los que creerían en Cristo como nuestro Salvador, lavarían sus pecados en la sangre de Cristo y recibirían el Espíritu Santo y entrarían así al redil del Señor, que es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el redil del Señor donde Él llama y junta a todas sus ovejas, a todos sus escogidos de edad en edad. Por eso es que la voz de Cristo, la voz del buen pastor, de edad en edad ha estado hablando por medio del mensajero de cada edad y ha estado llamando y juntando a sus escogidos de cada edad. Y la voz de Cristo, la voz del buen pastor en este tiempo final, estaría hablando en la edad de la piedra angular y estaría llamando y juntando a todos sus escogidos con esa gran voz de trompeta. ¿Y qué estaría hablándole a sus escogidos con esa gran voz de trompeta? Dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estará mostrándole a sus hijos las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido durante estos 2000 años que han transcurrido. Y ahora, ¿dónde estará esa voz profética de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final? ¿A quién enviará Jesucristo en este tiempo final para, por medio de Él, hablarnos con esa gran voz de trompeta todas estas cosas que deben suceder pronto? En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante dice: ¿dónde y por medio de quién estará Él dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final? Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos, a todos los hijos de Dios, las cosas que deben suceder pronto. Es el ángel enviado por Jesucristo que en ese día postrero estaría esa palabra profética de Dios dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en este día postrero en el cual nos ha tocado vivir por la gracia de Dios. Estamos viviendo en este tiempo final para escuchar la voz profética de Dios por medio del ángel del Señor Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final.
Y solamente escuchando esa voz profética de Dios a través de su ángel mensajero es que podemos obtener el conocimiento de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final, conforme a la palabra profética de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? Su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque en ese ángel mensajero de Jesucristo es que viene la voz profética de Dios, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, en este día posterior en el cual nos ha tocado vivir por la gracia de Dios. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos. Y nos ha tocado a nosotros vivir en ese tiempo. Todos los profetas y apóstoles y justos desearon vivir en este tiempo. Porque este es el tiempo en donde el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estaría manifestado en su ángel mensajero, dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así dándonos testimonio de todos los misterios divinos que para este tiempo tienen que ser cumplidos, los cuales ya están profetizados en la palabra profética desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero que las personas no han podido comprender porque se requiere la voz profética de Dios, de Cristo, hablándonos en este tiempo final y dándonos a conocer todos estos misterios del reino de Dios. Ahora encontramos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una sola voz, la voz profética de Dios. Esa es la voz de Dios, del ángel de Jehová, del ángel del pacto, la cual ha estado manifestada en sus profetas de etapa en etapa. Por eso es que en el Levítico capítulo 23 verso 20 y también en el libro del Éxodo, vamos a leer el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 23 verso 20 al 23 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. ¿Cuál es la voz que todos los hijos de Dios tienen que escuchar? La voz profética de Dios, la voz del ángel de Jehová. Ahora vamos a ver por qué. No le seas rebelde, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre eterno de Dios? En el ángel de Jehová, en el ángel del pacto. Y él es el que viene hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis todas las cosas que han de suceder, porque él es el que tiene la palabra profética de Dios. Ese ángel del pacto es el que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Sigue diciendo: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y ahora en el capítulo 3 del Éxodo, vean cómo este ángel se identifica a Moisés. Dice en el capítulo 3, verso 1 en adelante del Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de su suegro, de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza.
y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora vean cómo el ángel de Jehová, el ángel del pacto, se identifica con Moisés, como el Dios del padre Moisés. El padre Moisés fue Abraham, y se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y ahora, el ángel de Jehová, podemos ver que es el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Estando Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, siempre es conocido como el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual en Malaquías capítulo 3 está prometido para venir en el cumplimiento de la venida del Mesías, para lo cual dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero precursor fue Juan el Bautista, que vino preparándole el camino ¿a quién? Preparándole el camino al ángel de Jehová, al ángel del pacto, que vendría en carne humana. Y sigue diciendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? ¿A quién le estaría preparando Juan el Bautista el camino? Al ángel del pacto, al ángel de Jehová, al ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo, el cual vendría en carne humana en medio del pueblo hebreo. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 7 y verso 14 dijo, he aquí el mismo Señor os dará señal. Vamos a leerlo directamente de Isaías capítulo 7, verso 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, vendría en carne humana. Y por eso nacería el cuerpo de carne de una virgen llamada María, de allá de Nazaret. Vivía en Nazaret, pero era descendiente del rey David y venía de Belén de Judea, y por eso tuvo que ir a Belén de Judea con José en el tiempo del censo que se llevó a cabo para dar a luz ese niño, ese hijo, el cual era el hijo prometido, el cual era nada menos que el Mesías prometido para el pueblo hebreo, el cual tenía que nacer en Belén de Judea, el cual sería nada menos que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se haría un cuerpo humano, un cuerpo de carne, el cual creó en el vientre de María, creando una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y luego nació en Belén de Judea ese cuerpecito en el cual el Dios creador de los cielos y de la tierra habitaría. Por eso cuando le dicen a Jesús, Felipe le dice a Jesús en el capítulo 14 de San Juan, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dice, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Dónde estaba el Padre Celestial? ¿Dónde estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dentro de aquel cuerpo de carne. Esa fue la ocasión en que Dios
se hizo hombre y habitó entre los seres humanos para con su propio cuerpo de carne llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Nadie más podía quitar el pecado del mundo, porque todos los seres humanos habían venido ya contaminados con el pecado, pues habían venido en medio de una raza ya caída, destituida de la gloria de Dios. Por lo tanto, no tenían sus cuerpos teofánicos, ni sus cuerpos eternos, sino cuerpos mortales y espíritus que recibieron al nacer del mundo. Y se requería un hombre diferente. Se requería un hombre con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno, o sea, un cuerpo teofánico también eterno, que es ese cuerpo en el cual Dios le apareció a los profetas del Antiguo Testamento, el cual ellos vieron y dijeron que era un ángel, un varón, un hombre de otra dimensión. Ese hombre de otra dimensión, ¿saben quién es? Nuestro amado Señor Jesucristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él fue el que le apareció a Abraham en diferentes ocasiones. Le apareció como Melquisedec y también le apareció como Elohim. Él mismo fue el que apareció también al padre y madre de Sansón. Él le apareció a ellos y ellos no sabían que era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, hasta que él subió por la llama de fuego que estaba consumiendo el sacrificio que Manoah ofreció a Dios, y entonces se dio cuenta que era el ángel de Jehová y dijo: vamos a morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Estaban viendo a Dios cara a cara en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. En la misma forma en que Jacob en una noche luchó con un varón de otra dimensión, luchó toda la noche, y ya cuando rayaba el alba, ese varón, ese ángel le dijo: suéltame porque raya el alba, tengo que irme. Y Jacob le dijo: yo no te dejaré, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob le dijo: Jacob. Y el ángel le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y allí le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Jacob significa suplantador, y le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe, príncipe, príncipe con Dios. Y Jacob, luego que se fue el ángel, dijo: he visto a Dios cara a cara. Había visto a Dios cara a cara en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y Dios, estando en ese cuerpo teofánico, fue el que creó los cielos y la tierra. Por eso dice en San Juan capítulo 1, verso 1 al 18: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, ¿cómo venía a este mundo esta luz verdadera que alumbra a todo hombre? El verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, venía en carne humana. Vamos a verlo cómo es que viene. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
O sea que son las personas que creen en Jesucristo como nuestro Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben el Espíritu de Cristo y así nacen de nuevo, nacen como hijos e hijas de Dios. Porque cuando nacimos por medio de papá y mamá, no nacimos como hijos de Dios, sino como hijos de nuestros padres terrenales. Pero por medio del nuevo nacimiento, obtenemos el nacimiento como hijos e hijas de Dios. Sigue diciendo ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne? El Verbo que era con Dios y era Dios. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Y cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó en medio del pueblo hebreo. ¿Cómo lo conocimos? Lo conocimos por el nombre de Jesús. Era nada menos que el Verbo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hecho hombre en medio del pueblo hebreo. Fue hecha la promesa y todos serán enseñados de Dios. Y allí estaba Dios, hecho carne, hecho hombre, vestido de carne humana, en el velo de carne llamado Jesús, enseñando al pueblo hebreo. Y así como el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz profética de Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento, cuando estuvo la voz profética de Dios en Jesús, tampoco quiso escuchar esa voz profética de Dios hablando en medio del pueblo hebreo. Ahora hemos visto quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el mismo Dios vestido de carne humana, es el Verbo hecho carne, es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que se creó un cuerpo en el vientre de María, el cual nació allá en Belén de Judea, y en ese cuerpo habitó Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que Jesús podía decir, cuando le decía muéstranos al Padre, nos basta, él podía decirle a ellos, el Padre está en mí, y podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora están viendo al Padre velado en carne humana, en ese velo de carne llamado Jesús de Nazaret. Y ahí tenemos la voz profética de Dios, porque el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es el que tiene esa voz profética, y a medida que se manifiesta de edad en edad y de dispensación en dispensación en sus profetas, ahí es manifestada la voz profética de Dios. Por eso es que los profetas son la voz de Dios. Y por eso es que el apóstol San Pedro y San Pablo hablan así, de que Dios habló por medio de los profetas y también habló por medio de Jesucristo. Porque la voz profética de Dios, que es la voz del ángel de Jehová, del ángel del pacto, por medio de sus profetas y por medio de Jesucristo, estuvo hablando esa palabra profética por medio de ellos. Y ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 al 19, el profeta Moisés dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que hay que escuchar? Al profeta que Dios levanta en medio del pueblo. ¿Y esto por qué? Porque en ese profeta está la voz profética de Dios para el pueblo. A él oiréis. Sigue diciendo, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, en el monte Sinaí, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, o sea, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras, en la boca del profeta que él levanta, que él envía a su pueblo. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Todo lo que Dios le mande para el pueblo. Y hay personas que dicen, yo quiero escuchar a Dios, quiero escuchar la voz de Dios, pero miren lo sencillo que es escuchar la voz de Dios.
es escuchando la voz profética de Dios a través del profeta que Él envía para ese tiempo en que las personas están viviendo. Eso es estar escuchando la voz de Dios para ese tiempo. Dice Amós capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Aquí revela Dios sus misterios, sus secretos a sus siervos, sus profetas, y coloca en ellos esa revelación en sus corazones, en sus almas, y coloca en ellos su palabra, su voz profética, y ellos hablan esa palabra profética y dan a conocer esos misterios divinos con esa voz profética de Dios para ese tiempo. Pero hay personas que dicen que no quieren escuchar a un profeta y no comprenden que esa es la única forma en que Dios ha hablado siempre a su pueblo de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y ahora, ¿qué será de las personas que no les interesa escuchar la voz profética de Dios por medio del profeta que Él envía para el tiempo en que ellos viven? Vamos a ver lo que dice el profeta Moisés. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, tendrá graves problemas delante de Dios, porque no ha querido escuchar la voz de Dios, la voz profética de Dios por medio del profeta que Dios ha enviado. Y por consiguiente pierde el derecho a la vida eterna. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 al 23, nos dice el apóstol San Pedro que cualquiera que no escuche a ese profeta será desarraigado del pueblo, pierde el derecho a vivir eternamente, porque no ha querido escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué es tan importante escuchar la voz de Dios? Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el capítulo 5, versos 24 en adelante, nos habla Cristo acerca de esta palabra, de su palabra. Y ahora también nos dice Cristo, mis palabras son espíritu y son vida. Y también nos dice San Pedro, cuando Cristo le dice a sus discípulos, cuando vieron ellos que toda la gente se estaba yendo, porque Cristo había hablado ciertas cosas que no podían ser comprendidas por los que estaban escuchándolo, y comenzaron a marcharse, y quedaron solamente los 12 apóstoles, y dicen entre sí, o sea, en sus corazones, dura es esta palabra. ¿Quién la puede recibir? ¿Quién puede resistir esta palabra? Y Cristo le dice a ellos, ¿quieren también ustedes irse? Y Pedro le dice, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, hubo religiones en aquel tiempo, hubo sectas religiosas, y el pueblo hebreo tenía la religión hebrea, el judaísmo bajo la ley, pero solamente Jesucristo tenía palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra profética de Dios estaba ¿dónde? En Él siendo manifestada. Porque en Él estaba el ángel de Jehová, el ángel del pacto, hablándole al pueblo hebreo a través de carne humana, a través de ese velo de carne sencillo llamado Jesús de Nazaret. Y siempre que Dios tiene un profeta en la tierra, Él estará hablando por medio de ese profeta, el ángel del pacto estará hablando por medio de ese profeta esa palabra profética, y el pueblo hebreo estará escuchando la voz profética de Dios, dando a conocer las cosas que Dios quiere que el pueblo conozca en ese tiempo. Y son bienaventurados los que escuchan esa voz profética de Dios. El que no la escucha, pues pierde la bendición de Dios para ese tiempo, y después le tendrá que dar cuentas a Dios por no haber escuchado la voz profética de Dios a través del profeta que Él envió para ese tiempo.
Y ahora hemos llegado al día postrero. Hemos llegado al tiempo final en donde la voz profética de Dios de la trompeta final y gran voz de trompeta, que es la palabra revelada para el día postrero, el mensaje del Evangelio del Reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, está hablándole a su iglesia en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Sube acá, a la edad de la piedra angular, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas que ya han sucedido durante estos 2000 años que ya han transcurrido. Y ahora, ¿cómo nos hablará todas estas cosas que han de suceder? Por medio de su ángel mensajero. Por eso dice yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 y Apocalipsis 22, verso 16. Ahora hemos visto cómo estará la voz profética de Dios en este día postrero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en este día postrero o día del Señor o gran día prometido para este tiempo. Y todos nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo en el cual vivimos de estar escuchando la voz profética de Cristo, la cual ha estado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablando por medio de sus santos profetas que Él ha enviado de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y para este día postrero, Jesucristo envía su ángel mensajero para por medio de Él hablar a su pueblo con esta voz profética todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Hemos visto este misterio de la voz profética de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahora en el Apocalipsis encontramos la voz profética de Dios en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. La voz profética de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora hemos visto a través de la historia bíblica la voz profética de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y lo más importante de todo es ver y escuchar la voz profética de Cristo en este día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, para así todos ser llamados y juntados en la edad de la piedra angular y ser preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. Porque los que estarán escuchando la voz profética de Cristo en este tiempo final son los que tienen la promesa de la transformación de sus cuerpos para este tiempo, si estamos vivos cuando los muertos en Cristo resuciten. Pero si alguno parte, habiendo ya escuchado la voz profética de Dios, no tiene ningún problema. Resucitará en un cuerpo eterno y estará nuevamente con nosotros en este tiempo final. Así es que lo importante es estar escuchando la voz profética de Cristo en este día postrero a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y esta voz profética, vean ustedes, corresponde a la edad de la piedra angular, y la edad de la piedra angular corresponde a la América Latina y el Caribe.
O sea que es en la América Latina y el Caribe que estaría la voz profética de Cristo a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Para que así hasta los niños puedan entender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y también los jóvenes las entiendan, y también los adultos y los ancianos entiendan todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, las cuales están contenidas en la voz profética de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en este tiempo final, Cristo, con su voz profética a través de su ángel mensajero, nos habla todas estas cosas y nos abre todos estos misterios del reino de Dios, para así ser preparados para ser transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo en este tiempo final. ¿Y dónde están los que estarían escuchando la voz profética de Cristo en este día postrero? Aquí estamos en la América Latina y el Caribe. Aquí hay un grupo en Monterrey, República Mexicana, escuchando la voz profética de Cristo en este tiempo final. Y en diferentes lugares de la República Mexicana y en toda la América Latina y el Caribe hay miles de personas escuchando la voz profética de Cristo a través de su ángel mensajero en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. La voz profética de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo importante es saber dónde se encuentra en este tiempo final. Los del tiempo de Noé no reconocieron que la voz profética de Dios, dando a conocer las cosas que iban a suceder, se encontraba ¿dónde? En Noé. Y por ignorar eso, perecieron cuando vino el diluvio y no habían entrado al arca, pero Noé sí, con su familia, entró al arca porque ellos reconocieron la voz profética del ángel del pacto, hablando a través del profeta Noé. Y ahora estamos nuevamente como en los días de Noé, donde la voz profética de Dios estaría hablando todas estas cosas que deben suceder pronto a través de su ángel mensajero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la voz profética de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro amado Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermudo Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Dios te bendiga.